Ahora vamos a ver el establecimiento por dentro, vean. Como que Starbucks nunca exhibe así sus platillos. A ver, les falló el detalle de que no te ponen tu nombre en tu vaso. Hey Luis, ya está tu café. Eso no lo hacen aquí, no te gritan tu nombre. Hoy vamos a visitar un Starbucks falso en el territorio de Irak. Esto está graciosísimo, está muy curioso, vaya que quería compartírselos. A ver, todos debemos conocer las cafeterías Starbucks, ¿cierto? Sumamente populares, hay por todos lados, muchísimos países en el mundo. A todo mundo le encanta compartir las fotos de sus cafés con sus nombres en redes sociales, le toman una foto. Qué lindo es acudir al Starbucks. Pues tal fiebre ha llegado al nivel, al punto en que en países donde no existe una licencia para tener un Starbucks, para abrir un Starbucks oficial, original, inversionistas están abriendo sus versiones falsas, sus versiones fake. Un clarísimo ejemplo de esto es en el país de Irak, bellísimo territorio donde me encuentro actualmente, donde podemos encontrar estas cafeterías que la verdad se ven muy reales, se ven muy auténticas, mismo nombre, mismo logotipo con la sirena. Podrían engañarte así, a fácil vistazo uno diría, ah, sí, claro, tienen un Starbucks, claro que sí. Pero ya que entras y te empiezas a fijar en ciertos detallitos, dices, algo está curioso aquí, como que esto no es 100% original. Y sí, de hecho, Starbucks incluso ha comunicado que, hey, no tenemos una sucursal como tal en Irak, no existe, nos encantaría, pero todavía no tenemos los permisos como tal. Tú buscas en la página oficial de Starbucks si hay alguno en esta localidad y no te aparece ninguno. Así que en efecto, estos establecimientos son fake. Aunque es muy curioso saber al nivel al que lo han llevado, que incluso, por ejemplo, para la inauguración de este que estamos por visitar, invitaron a personalidades públicas, a famosos, actores, a futbolistas para que atendieran. Y de hecho sí, si te fijas bien en el letrero, es curioso que vean, solamente dice Starbucks y los cafés como tal originales de Starbucks siempre dicen Starbucks Coffee. Entonces ahí les falló un poquito eso. Entonces son pequeñitos detallitos que los delatan. De igual manera diré que la tipografía se ve un poquito más angosta, como que se ve apretada ahí, pegada, como que no es la mismita tipografía original, es alguna tipografía bastante bien imitada que algún diseñador muy bueno ha de haber hecho, pero sí no es como tal la original. Y claro que sí, no tienen el permiso de poner la R junto al Starbucks de marca registrada. Pero bueno, vamos a verlo por dentro, vamos a detallarlo, vamos a pedir una bebida, vamos a ver sus precios, cómo son sus mesas. Vamos de verdad a indagar, vamos a entrarnos bien y analizar a fondo uno de los fascinantes, muy curiosos, muy peculiares Starbucks fake, Starbucks falsos del territorio de Irak. Pues a ver, ya me pedí mi bebida, me pedí un batido de banana, que hasta donde yo sé no deben de hacer batidos bananas en Starbucks. Vean, el vaso, yo creo que sí es real, ¿eh? Incluso adentro hay unos productos que ahorita les quiero enseñar. Sí es real. A ver, les falló el detalle de que no te ponen tu nombre en tu vaso, ¿ok? Eso sí hay que decírselo a Don Starbucks Irak, que es política de Starbucks que siempre tu nombre tiene que estar en tu vaso, ¿ok? Entonces tal vez eso no lo sepan aquí, vamos a instruirlos porque también es parte de la experiencia, que a todo el mundo le gusta ver su vasito y que te griten tu nombre. Hey Ahmed, hey Mohamed, hey Luis, ya está tu café. Eso no lo hacen aquí, no te gritan tu nombre. Ahora vamos a ver el establecimiento por dentro, vean. ¿Dónde hay Starbucks? Aquí, mero, donde está en verde, claro que sí. Ok, ahí está igual la tipografía un poco curiosa. Ahora, la verdad la instalación está bien bonita, vean. Vamos a verla así como la calidad de la madera y demás. Está muy bien hecho, de verdad, muy bien hecho. Las máquinas se ven muy bien, vean, hasta le ponen las estampitas. Vean, el uniforme de los trabajadores también viene así, ok, con la sirena. Las mesas tienen buena calidad, linda. Sí, en general el establecimiento está bueno, incluso tiene un segundo piso. Las mesas arriba están bonitas, son de muy buena calidad. Y ahora, esto de aquí, esto yo creo que sí es real, yo creo que sí es original.
Mi teoría es que lo han de importar como de Emiratos Árabes, de Turquía tal vez, porque sí, yo lo veo muy, muy real, ¿eh? Son como los típicos productos que te venden, ¿no? También, vean, te venden, por ejemplo, termos, que el termo, a ver, aquí encontramos algo muy curioso. Yo la verdad lo veía muy real, ¿ok? Lo veía como muy original, pero luego nos dimos cuenta que Starbucks nunca, o al menos por lo que investigué ahorita en internet, nunca dice TM trademark, siempre tiene R. Por ejemplo, aquí sí podemos ver, ¿no? Starbucks R, registrado. Pero TM, trademark en inglés, no, como que siempre es la R de registered. Entonces creo que ese detallito les falló. Aún así, la verdad, se ve bueno, se ve de buena calidad. Y también otro detallito que creo yo, aquí sí los delata muchísimo, es esta zona de los postres, de la comida. No lo sé, como que Starbucks nunca exhibe así sus platillos, se ve como... No, a ver, se ve linda la presentación, pero por ejemplo, vean estas bolsas, ¿no? Este tipo de bolsas es algo que Starbucks nunca haría, ¿no? Todo iría súper brandeado siempre. Y de igual manera faltan las fotos de las bebidas. Starbucks siempre te exhibe todas sus bebidas, al menos las nuevas, siempre con fotografías grandes. El menú, por ejemplo, tiene bebidas que al menos se describirían no como en un menú cualquiera de Starbucks. Falta muchísima variedad. Ahora, por ejemplo, los tamaños sí te los respeta, vean. Sí son tamaños como tall y grande, ¿no? El tamaño alto y el tamaño grande. Eso sí te lo respetan. El menucito no está mal, ¿ok? No está mal. Incluso tiene las letras resaltadas y todo. Pero, por ejemplo, vean aquí. Este es como Arial 12, parece esta tipografía, ¿no? Starbucks Favorite. Sí, como que ese tipo de detallitos. Y sí tienen cosas que, por ejemplo, al menos hasta donde yo sé, no venden en un Starbucks real. Que si un batido de banana, batido de durazno, de manzana verde, de piña, de coco, como que eso no lo suelen vender. Vamos a pedirnos, a ver, uno que no exista de plano, por ejemplo, frappuccino de coco. Y luego vamos a pedir uno que... Claro que existe, por ejemplo, un caramel macchiato, uno de estos, ¿no? Ah, miren, acá está, caramel macchiato. Vamos a pedir uno de esos y vamos a comparar sabores. Vean, así es el ticket y... shukran. Una cosita también curiosa es que no puedes pagar con tarjeta. De hecho, pagar con tarjeta en Irak es muy, muy difícil. Solamente en ciertos como hoteles, ciertos restaurantes te dejan pagar, pero de ahí en fuera, efectivo te salva. Ahora, en precios, por ejemplo, a ver, ¿cómo están los precios en comparación a... Pedí 3 cositas, fueron 16,000 dinares. 16,000 dinares son un poquito más de $10, ¿ok? Como, digamos, unos $11. Entonces, si un frappuccino, por lo general, te cuesta 8,000 dinares, significa que estos son como unos $5. $5, a ver, no que esté mal, está más barato que los precios de Starbucks por lo general. Si un frappuccino del Starbucks te cuesta, bueno, no sé, como tus $5, ¿no? Sí suelen costar eso. Por ahí más o menos, creo que, a ver, en eso sí no le abarataron. Ay, vean, aquí lo está preparando mi carnal. Vean cuánto amor se le mete. Uy, vean ese arte, vean esa belleza. Hey. Vean, ya le dije a mi carnal que tienen que poner los nombres en los vasos. Y ya me hizo caso, vean, hasta la carita feliz. ¡Qué belleza! Y me gusta cómo escribieron mi nombre, vean. Le dije Luis, me puso Loes. En los dos, vean. La carita feliz y todo, ¡nah, hombre! ¡Qué belleza! Así se siente más auténtico. Ahora, el agua, ¿no? Hablemos de la botella de agua. Nunca las botellas de agua de Starbucks van a decir Starbucks. Siempre es de alguna marca tercera, ¿ok? Entonces, a ver, está cool el detallito que la quieran hacer, pero sí, no, las botellas de agua de Starbucks no van a decir Starbucks. Al menos hasta mi conocimiento, ¿eh? Tal vez en alguno que otro sitio sí. Pues a ver, vamos a probar. Este es el raspado de coco, que el frappuccino de coco. Ah, vean, otro detallito antes de probarlo, me acabo de dar cuenta. Estos popotes así que se tuercen, nunca los vas a ver en un Starbucks, así no, nunca. Y siempre van a ser verdes. A ver, estoy poniéndome muy detallista, pero pues de eso se trata, ¿no? De analizar los pequeños detalles. Y tal vez por ahí Don Starbucks lo esté viendo, ¿no? Don Starbucks Irak y diga, vamos a corregir esos detalles. Ok, está muy rico, la verdad, muy rico. Pero si un frappuccino de coco no creo que exista en el Starbucks original, no creo, aunque está muy bueno. Ahora vamos a ver el caramel macchiato. Vean, el vasito está lindo, ¿eh? Muy lindo, wow. Vamos a probar. Ah, pues está muy bueno. A ver, incluso tal vez este esté mejor que el original, porque pues el café de aquí es riquísimo, ¿no? No es ningún misterio. Entonces, tal vez incluso para muchos sea más sabroso este. La verdad, está buenísimo. Brutal. Y pues bueno, nada más que ver, nada más que analizar.
Creo que ya hemos hecho suficiente, pero sí, la verdad es que me parece interesantísimo este fenómeno, ¿no? De cómo una compañía puede causar semejante furor que locales quieran empezar a, de cierta manera, piratearla, ¿no? Quieran empezar a hacer su propia versión, porque los locales lo están pidiendo a gritos. Hay gente que tiene el dinero para consumirlo. Es más, vamos así, nada más para que vean de verdad. Esta es como la zona de una de las zonas adineradas de Bagdad, de Irak. O sea, vean esto, nada más quiero ponerlos en contexto. Vean, en Irak, vean, una Range Rover, una Land Cruiser por ahí, ¿no? La Suburban, una G-Wagon de Mercedes ahí, junto a un BMW. Sí, esta es como una de las zonas adineradas de Bagdad. Entonces, claro que hay muchísima gente que puede pagarlo, que quiere irse a tomar un cafecito, fresilla, ¿no? Y los inversionistas simplemente están obedeciendo esa demanda. Le están poniendo oferta a la demanda. Algo similar a lo que vimos en Venezuela, ¿se acuerdan? Con las tiendas estas fake de Apple. Algo justo así, algo completamente del estilo. Y me parece fascinante, me parece muy, muy cool. Cuéntenme, ¿ustedes sabían de este fenómeno, de esta fiebre de los Starbucks fake? ¿En qué otro país han escuchado que haya? Tal vez en sus países haya uno, la verdad no lo sé. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós y saludcita.